Filipenses, en el capítulo 4, voy a leer desde el versículo 1, aunque yo lo trató el pastor Dani, pero solo por un poco de contexto, hasta el versículo 9. Voy a leer para que sea más rápido y ustedes sigan por favor la lectura, hermanos. ¿Ya estamos todos ahí? Así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, en verdad fiel compañero. También te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor, siempre. Otra vez les voy a decir, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra nuevamente, por habernos sostenido y traído hasta aquí. Gracias, Señor, por la bendición de poder compartir tu palabra. Permíteme, a pesar de ser un siervo inútil, ser, bendito Dios, útil en las manos del Señor para proclamar tu palabra fielmente y para que mis hermanos y yo seamos edificados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los niños hasta los 10 años pueden salir. Disculpas, Juan, se me olvidó. Hermanos que tienen niños hasta los 10 años, vamos a darles un tiempito para que los niños salgan y luego arrancamos. Pero hagamos algo, dejemos que solo los niños hagan el ruido mientras salen, nosotros en silencio para que podamos escuchar. Yo sé, hermanos, que es complicado manejar el silencio en medio de un grupo tan grande, pero es la única manera de no entretener a los que están al lado y de que nosotros podamos prestar única atención a las Escrituras. Ya vamos a terminar. En 1 hora y media, más o menos 2 horas, acabamos. Y ahí sí nos podemos liberar. Yo quiero empezar esta enseñanza de la siguiente manera, es la penúltima. Quisiera por acá escuchar a una persona que me refiera en una sola palabra todo lo que ha podido concluir de este retiro y las enseñanzas. ¿Alguien que se atreva? Acá. Una palabra. Unidad, dice por allá Daisy, por acá. Señor, gozo, Cristo. Por acá, demos la oportunidad a este grupo. Felicidad. ¿Cuál? Benignidad o bondad. Muy bien. Perseverancia, embajadores, comunión. ¿Por ahí alguien más? Amor, fe, ya lo dijeron. Humildad. Muy bien, dejemos ahí porque si no, van a haber muchísimos más conceptos, pero es interesante que después de tanta información, podamos nosotros reunir toda esa información y de alguna manera saber qué vamos a hacer con ella. A no ser que usted concluya y resuma de alguna manera todas las enseñanzas que hemos definido en esta semana. Hay una frase que nosotros, los que estábamos estudiando el libro
íbamos a predicar, quisimos definir como la línea melódica, es decir, esa línea secuencial donde vemos temas muy claros. Y justamente esa frase, si me equivoco de pronto me corrigen los hermanos, pero es estar unidos a Cristo para conocerlo y amarlo, para que nosotros vivamos en amor, en gozo y unidad. No sé si estuve bien, pero creo que esa es más o menos la línea melódica. Así que si ustedes se dan cuenta, ustedes concluyeron tal cual esa línea melódica en todo lo que dijeron. Y es interesante porque la parte que me corresponde a mí enseñar en este tiempo es estar unidos a Cristo, es nuestra fuente de gozo y de paz. Si usted quiere anotar algún título, si es de los que anota los títulos, puede anotar este. Estar unidos a Cristo es nuestra fuente de gozo y de paz. Y yo quiero proponerles 3 encabezados para que usted no se vaya a dormir, pero para que también podamos prestar atención a lo que el texto nos está diciendo. Entonces, en primer lugar, veremos desde el versículo 2 al 3 la armonía de la paz y del gozo. Yo les prometo que si ustedes están atentos, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para terminar rápido. El segundo es el secreto verdadero del gozo y la paz, que lo veo en el versículo 4 hasta el 7. Y en tercer lugar, la fuente y el resultado del gozo, versículo 8 y 9. Yo voy a correr esto porque yo muevo mucho las manos y me emociono a veces y soy como el pastor Dani, soy enérgico a veces, aunque no se note. La fuente y el resultado del gozo, versículos del 8 al 9. Muy bien, hermanos, ustedes recordarán que el pastor Dani mencionó 3 conceptos básicos de su sermón anterior. El primero fue perseverancia, el segundo, el enfoque, y el tercero, la unidad, ¿cierto? O la comunión o la comunidad. A la luz de esto, él termina en el versículo 1 del capítulo 4 y algunos se preguntarán ¿por qué? Bueno, la mayor parte de los teólogos creen que ese versículo hace parte de la sección anterior. Si nosotros estuviéramos leyendo la Biblia hoy en los tiempos antiguos, no haríamos una referencia entre versículos y capítulos, sino que leemos la Biblia de corrido. Entonces, en ese sentido, vemos el versículo 1 del capítulo 4 terminando esa sección. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Yo les pregunto, si ustedes tuvieran que escribirle una carta a algún hermano o hermana de su iglesia, ¿en algún momento podría ser una carta con estas definiciones? Amado, amada, muy querida, muy amada hermana, muy amado hermano. Bueno, este es el resultado de la vida de un hombre que está impregnado de la vida de Cristo en su ser. Alguien que entiende realmente lo que esto significa. A veces nosotros vemos a los apóstoles, a los evangelistas y a muchos héroes de la fe y decimos, nosotros no vamos a alcanzar nunca llegar a este tipo de nivel. Pero hermanos, recuerden qué es lo que dice el profeta. El profeta dice que todos los hombres tienen pasiones semejantes a las nuestras. Todos. No importa cuántos pergaminos se tengan. Así que, después de que Pablo da la prudente y amorosa actitud pastoral, ¿qué hace ahora Pablo? Pablo prepara el corazón de los hermanos, porque hermanos, yo lo que voy a hacer ahorita es exhortarlos, pero no yo, la Biblia, Pablo. Y ojo con el concepto de exhortación, porque a veces se cree que exhortación es regañar. En el concepto griego y en estos conceptos que vemos aquí, esta palabra más bien está definida como el ánimo que necesita una persona para saber si debe corregir algo y cambiar de camino. Y todos nosotros sabemos que nos equivocamos, ¿o no? Particularmente en esto. ¿Cuánto se demoró usted en sostener su gozo este día? ¿Cuánto tiempo se le fue? Muchos ahí están pensando, yo ni gozo tengo aquí sentado. ¿Cuál gozo? Por eso es que escuchar las escrituras se trata de un acto de fe, no de sentir, sino de creer. Y Pablo aquí está preparando el corazón de estos hermanos porque les dice, mis amados, mis queridos,
Y miren, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo como padre, cuando me di a la tarea, luego aprendí, pero cuando me di a la tarea de corregir a mis hijas, generando un preámbulo de amor primero y luego disciplinando, muchas veces venían a mí arrepentidas a abrazarme. Es curioso, ¿no? Un niño que le acaban de disciplinar y luego a los 2 minutos es capaz de decirle al papá, te amo, perdón. Es increíble, ¿no? Lo acaban de disciplinar. Pero ¿qué causa eso? ¿Qué causa esa reacción? Un preámbulo. Pablo presentó un preámbulo que muy bien lo definió el pastor Dani. El amor pastoral, un amor de hermano. Porque ahora les va a decir algo que no les va a gustar. Y yo sé que esto no les va a gustar, hermanos. Pero lo que sí sé es que les conviene. Miren lo que primero se presenta, y este es mi primer punto. Para llegar a la paz y al gozo que Cristo ofrece, bueno, también tenemos que hacer un esfuerzo para tener armonía. Miren lo que estaba pasando entre dos hermanitas, que muy posiblemente ha ocurrido en este retiro. Aquí hay varias Evodias, o síntiques, o sínticos, o Evodios. Ruego, versículo 2, a Evodia, síntique, que vivan en armonía en el Señor. ¿Sí notan? Armonía. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido con mis luchas. Pablo no les está diciendo a un hermano que intervenga porque estas hermanas tienen un problema que tenga que ver con sus vidas personales. No. El tema aquí es que hay un conflicto y eso no podemos negarlo. Donde hay una iglesia hay pecadores y donde hay pecadores hay problemas. Cuando una iglesia es pequeña, los problemas son pequeños. Cuando una iglesia es grande, los problemas y los conflictos son grandes. Alguien dijo, diciendo, yo quiero buscar una iglesia mejor, que esté a mi nivel, una iglesia que sea así de piadosa y santa como yo. Y entonces alguien le dijo, mira, si encuentras esa iglesia, no vayas a ir a ella porque la dañas. Porque el cristianismo y nosotros estamos rodeados de personas hipócritas, incluyéndonos a nosotros mismos. Y Pablo dice, van a tener problemas. Imagínense si nosotros somos 30 miembros, un poco más de 40, de 50, 60 asistentes en nuestra iglesia. Aquí ustedes, verdad y gracia, son más. Imagínense si nosotros tenemos conflictos en una iglesia pequeña. ¿Cuántos conflictos habrá en verdad y gracia? Usted dirá, no, eso no ocurre en nosotros, pastor. Pero Pablo dice que sí. ¿Usted no les parece curioso que Pablo mencione con nombre propio a algunas hermanas para hablar de esto? Yo me hice esta imagen cuando estaba estudiando esto. Imagínense a una persona haciendo la lectura de esta carta, Evodia ahí sentada, Cinti que también al lado, y todas las demás personas, todos los demás hermanos diciendo, ay, se pasó Pablo. Ahora, ¿qué es interesante? Que hay cosas que superan los conflictos y son dones, atributos que vienen de Dios que nosotros recibimos y nos dan la capacidad de poder tener la tan anhelada armonía que Pablo menciona aquí. Y esto surge de la siguiente manera. Primero, con un deseo fervoroso por la armonía y por la paz. Nosotros queremos tener muchos dones, todo tipo de dones. Y si hablamos en un contexto más carismático y pentecostal, la gente quiere tener el don del discernimiento, el don de sanidad, el don de profecía, de lenguas. Pero aquí queremos tener el don del servicio, queremos tener el don de otras cosas, pero no queremos tener el don de humildad, de misericordia y el de generosidad que también es mencionado en 1 Corintios 12. Si uno dijera, hermanos, ¿quiénes quisieran orar por el don de la liberalidad o la generosidad? Es decir, que diezmen más y ofrenden más. ¿Cuántos levantarían la mano? Yo quiero tener ese don, el don de ofrendar más, de diezmar más, para que el reino de los cielos siga avanzando. Pero nadie menciona ese don. Y nadie lo pide. Yo no hice primero decir, pastor, ¿sabe qué? Yo le estoy orando a Dios para que no me dé tanta generosidad porque tengo mucha.
¿Por qué digo esto? Porque hay un don aquí y es el don de la paz. Es el don del gozo. Miren cómo dice el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía. ¿En quién? En el Señor. Luego ustedes notan el versículo final, 7 de esa sección. Y la paz de Dios. ¿La paz de quién? De Dios. O sea que ahí vemos impregnado, se nombra en esa sección de 9 versículos 3 o 4 veces la paz y el gozo. Así que Pablo, después de haber dado una instrucción llena de ternura hacia sus hermanos, ¿qué les dice? Ahora los va a exhortar, los pasa a corregir con un asunto de discordia entre dos hermanas en particular. Y vuelve otra vez a su misma idea, la que ya mencionó. Esta idea ya la había mencionado versículos y capítulos antes que ya hemos visto predicar. Capítulo 1, versículo 28. Dice: de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto es de Dios. Capítulo 2, versículo 4. Dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de quienes, de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? Haciéndose semejante a los hombres. Entonces, hermanos, en el primer punto vemos tres cosas. Un problema entre Evodia y Síntique. Y quiero que por favor tengan esto en cuenta. La mayor parte de teólogos dicen que no era una referencia a problemas doctrinales. No es que ya no se pudieron poner de acuerdo con la teología y tenían discusiones de teología, como suele pasar hoy, ¿no? Sino que eran temas respecto al reino, de las formas y las maneras como cada una quisiera hacer las cosas. Entonces algunos dicen: yo quisiera que el dinero se invirtiera de una manera, otros dicen que se invierta de otra. Algunas personas dicen: yo soy mejor sirviendo aquí, pero otros ven a esa persona sirviendo mejor en otros lugares y no se ponen de acuerdo, ¿cierto? Algunas personas dicen: no, es que llegar a acuerdos con ciertos hermanos frente a lo que significa el reino de los cielos es complicado. Es más, hermanos, ustedes tienen pluralidad de pastores, nosotros estamos yendo hacia allá. Con toda seguridad hay momentos donde se sientan pastores a ordenar y organizar los asuntos de la iglesia y en ocasiones no logramos ponernos de acuerdo. Es complicado, somos muy complicados nosotros los seres humanos. Y ellos demuestran, Evodia y Síntique, demuestran esta realidad. A veces pasamos por el lado de un hermano, de pronto el hermano se le olvidó saludar o simplemente tiene la cabeza enterrada y ya el otro fue por allá a comentar: ¿sí ve? Ángelo no me saludó. O me miró con el ojo derecho en vez de mirarme con el izquierdo. No sé. Las formas a veces son complicadas. En este mismo retiro hemos tenido que hacer cambios en cierta medida. Yo doy muchas gracias al Señor por la vida del pastor Dari y el pastor Álvaro, porque, bueno, vemos una necesidad, se comenta y no hay problema. Lo que importa, ¿qué es? El reino de Dios. Lo que importa es Cristo, nuestra comunión. Pero no va a ser perfecta, hermanos. Entonces hay un problema, pero también hay una solución. Mire la solución de Pablo, versículo 3, parte A. Lee conmigo. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres. O sea que en segundo lugar, para que haya solución, debe haber intervención amorosa de otros hermanos. Pablo, ¿a quién le escribe ahí? Se cree que es un sísigo. Ese sísigo en el griego es como una persona ayudadora, intermediadora. Hermanos, cuando hay un conflicto entre un hermano y otro hermano, ¿sabe qué tiene que hacer el hermano más sabio? No es criticar. Es mirar de qué manera esta persona puede intervenir para que la armonía de Cristo, que es lo que los une a esos dos hermanos, no desaparezca. Pero nosotros somos espectadores a veces, ¿no? Vemos conflicto y uno dice: por aquí qué más largo. Porque la gente dice: dejemos que esos problemas los solucionen los pastores. Ellos son consejeros. Pero hermanos, yo no veo en la Biblia que los temas de conflicto de la iglesia sean tratados únicamente por los pastores. De hecho, en Mateo 18 se le dice a toda la iglesia. ¿O no? Si ven que los iba a tener calladitos, la exhortación genera eso.
pero es Pablo, es la inspiración divina y la revelación de la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha tenido inconvenientes con alguna Evodia o Evodio, pero si usted lo ha notado, hermano, sea ese intermediario que Pablo dice, hermano, ayuda a estas dos hermanas, porque el problema no queda en el conflicto y en el rótulo de Evodia y Síntique. Ahora no van a estar llamando a ciertos hermanos en la iglesia así, por favor, ni estar pensando de ellos así. Pero lo que sí deben hacer es no permitir el conflicto en la iglesia. Porque hay veces también que lo observamos y no hacemos nada. Y eso crece, se convierte en espuma y al final es un problema serio. ¿Y saben por qué Pablo lo hace? Porque quiere guardar la reputación de estas dos mujeres que le han sido muy útiles para el ministerio. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso, ¿no? Algunas pueden pensar de Juan Marcos cuando tuvo esta discusión con el apóstol Pablo, el sobrino de Bernabé. Y Pablo dijo en su segundo viaje misionero que ya no los acompañara porque en algún momento los había dejado. Y Pablo luego escribe de Juan Marcos y dice, este hermano que en algún momento no estuvimos con él, me fue muy útil para la obra del ministerio. Así que Pablo, si llegó a pensar, no lo sabemos, pero si llegó a pensar algo mal de Juan Marcos, luego tuvo que arrepentirse. Porque Juan Marcos fue muy útil para la obra del ministerio, el mismo que escribió Marcos. Hermanos, debemos siempre atacar los conflictos según lo que dice Pablo, no dejarlos crecer. ¿Por qué? Por guardar la reputación de los hermanos. Ese es el tercer punto de ahí. Primero, un problema. Segundo, una solución. Y tercero, una exaltación o un reconocimiento. Parte B del versículo 3. Entonces, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo dice, estas hermanas me han sido muy útiles. Algunas personas creen que una de estas dos mujeres es Lidia, la del capítulo 16 de Hechos. Porque eran mujeres influyentes dentro del ministerio. No eran pastoras, pero sí eran mujeres queridas y amadas dentro de la iglesia de Filipo. Así que imagínense dos hermanas queridas en la iglesia, respetadas en la iglesia, que se estén chocando. Eso puede generar dos bandos. Y lo que dice 1 Corintios, ¿no? Algunos quieren ser de Apolos, otros quieren ser de Pablo, otros quieren ser del uno y del otro. Molestando, yo le decía a un hermano, una buena forma de ver la actitud piadosa de un varón es invitarlo a jugar fútbol. Patada en la canilla y ya sabemos qué hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿sí notan? Hay muchos escenarios para la vida de piedad. Pero fuera de el chiste, hermanos, de verdad, necesitamos nosotros ver que cualquier hermano que tenga un conflicto podemos ser nosotros mismos. A veces nos volvemos muy críticos, ¿no? Es que la hermana es muy complicada, es que el hermanito es muy complicado. Y dicen, pero pastor, ¿yo por qué tengo que aguantarme a los de Jesucristo Gracia Eterna si yo no los conozco? Yo me aguanto a los de acá, pero los de allá. Sí, está bien que la familia sea grande, pero son muchos hermanos. Y hermanos, eso está en el texto. Yo no estoy diciendo que he visto algo. Yo no he visto nada. Yo por eso en los retiros camino así. Yo no quiero ver nada. Porque si alguien viene y me dice tal cosa, ve y habla con el hermano. ¿Por qué me dices a mí? Habla con el hermano. Si tiene el mismo espíritu que tú tienes, van a llegar a la reconciliación, que es lo que dice Pablo aquí. Porque yo no he visto ningún cristiano que no se arrepienta. O sí. No existen cristianos no arrepentidos. Número 2, entonces. Entonces, el primero es la armonía de la paz. Segundo,
El secreto verdadero del gozo y la paz, versículos 4 al 7. Regocíjense en el Señor siempre, otra vez les diré regocíjense, la bondad de ustedes sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estén afanosos, estén bien, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué hace Pablo entonces aquí? Continúa una exhortación, un llamado de atención al ánimo y les da una orden repetida. ¿Qué pensaría usted si su pastor, usted va a una cita de consejería porque usted está preocupado, ansioso, lleno de conflictos o enfermo o tiene una situación de dolor, prueba y sufrimiento prolongada y usted está buscando consejería y su pastor se sienta y le dice, yo te ordeno que te goces? ¿Cómo sale de esa consejería? Sí, gozoso, ¿cómo no? Pablo está hablando en un imperativo ahí. Pablo no está dando una sugerencia. Pablo no está diciendo, si quieren, gócense. No, Pablo está diciendo, regocíjense, gócense. Y otra vez se los repito y se los digo como un énfasis. Gócense, pero da la clave, en el Señor. Pareciera que esta orden de estar felices fuera algo como impuesto, ¿cierto? Y fuera de nuestra realidad. Porque nosotros podemos estar pensando allí, bueno, Pablo, tú como apóstol, como un hombre usado por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, me dices a mí que me alegre siempre a pesar de mi sufrimiento, a pesar de mis dolores por la enfermedad, a pesar de mi situación económica o de mi problema familiar, porque estoy a punto de separarme y estoy tratando de evadir esto o manejarlo simplemente como algo que la iglesia no se dé cuenta. O tengo esos pecados secretos que en la noche puedo ver y estoy luchando con ellos. Y tú me dices a mí, Pablo, que yo me goce con esto cuando estoy sufriendo por mi propio pecado. Y Pablo dice, sí, a pesar de todo eso. Y hermanos, si somos cristianos, eso suena creíble, pero al mismo tiempo irreal. Porque ¿quién puede estar gozoso siempre? ¿Quién puede estar gozoso siempre? ¿Saben qué dice Pablo? El cristiano. Pablo aquí no está dando una sugerencia a esforzarnos para estar gozosos siempre. Él está dando una orden. ¿Por qué? ¿Por qué no es una sugerencia y es una orden? ¿Saben por qué, hermanos? Por esta razón. Porque el gozo no es un sentimiento de felicidad, que sí es raudo, veloz, momentáneo. Más bien el gozo que Pablo está definiendo aquí es un gozo que se trata de una actitud mental, es una postura de vida. Es como el amor que ha sido redefinido por el mundo de hoy. Y la mayor parte de las personas consideran que el amor es un amor, es una definición de sentimientos. Entonces, ¿quiénes están de acuerdo conmigo con que los sentimientos a veces están acá? Y a veces uno no sabe de qué lado de los zapatos sacarlo. ¿O no? Porque somos muy fluctuantes. De hecho, Pablo dice, el profeta dice, no confíen en sus corazones. El corazón es engañoso y es perverso. Así que Pablo nos está hablando de una nueva naturaleza. El creyente que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, ahora en Cristo, Él tiene el poder, la potestad, la autoridad dada por el Espíritu Santo para que Él viva con gozo siempre. No por las circunstancias, sino por Cristo, la fuente de gozo. ¿Sí notan? Yo tengo sed y sé que hay una fuente de agua. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir aguantando sed? No, pues ir a la fuente. Pero yo voy a la fuente que queda aquí a 1 kilómetro, voy, tomo agua, me sacio, quedo tranquilo, pero me devuelvo. Y ya cuando me devuelvo otra vez, tengo otra vez sed. ¿Qué tengo que hacer? Volver a la fuente.
¿Saben qué lo que pasa? Que es que los cristianos son muy perezosos y no oran. En la erudición, en la ortodoxia, solemos a veces ser muy buenos, pero se nos olvida que el motor que nos impulsa a cumplir todas estas cosas es la oración. Y eso es lo que Pablo aquí trata de decirnos. Hermanos, si el gozo es una actitud mental, es una postura de vida, entonces surge una pregunta. ¿Puede un cristiano sinceramente, cuando tenemos derechos de estar tristes y enojados porque algo nos está pasando? Miren, creo que los momentos más difíciles de uno mantener su fe a veces es en una enfermedad o un sufrimiento, ¿cierto? A veces uno no le provoca ni orar. Pero ¿será real lo que Pablo dice acerca de que sí podemos nosotros en medio del dolor y en medio del sufrimiento, a pesar de estar tristes y enojados, estar gozosos? Pablo dice que sí. Y miren sus argumentos. Pablo recuerda que él estuvo en la cárcel y se está escribiendo desde una cárcel y se le está diciendo: yo estoy con gozo, porque a pesar de que estoy sufriendo en este lugar, un lugar húmedo. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: cuando vengas, recuerda traerme el abrigo y traerme los pergaminos. Tenía un deseo de seguir estudiando las escrituras, pero también tenía un deseo de cubrir su cuerpo. Antier o ayer vimos que le enviaron ayudas económicas porque tenía una situación muy difícil. Un hermano se arriesgó para hacerlo. Pablo fue apedreado, naufragó varias veces, fue encadenado. Incluso escribe desde una cárcel a personas que están fuera en libertad, diciéndoles que estén en gozo cuando él es el que está privado de la libertad. Eso es muy raro, ¿no? Y ahora, hermano, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que Pablo, frente a la obra de Cristo, es diferente a nosotros? ¿O por qué Pablo sí experimentó eso y para nosotros es más complicado? ¿Puede un cristiano tener gozo y paz permanente? Así que Pablo no les ordena únicamente hagamos cosas. Él está consolando a los cristianos y les está diciendo que no perdamos el gozo que él ha recibido, porque no es provocado por las circunstancias, es provocado por la gracia de Cristo. Cristo es el que da gozo. Hermanos, les dije que tengan misericordia de mí, no se duerman. Algunos cristianos están escuchando y están diciendo: o sea que el pastor está diciendo que Pablo dijo que yo me debo gozar del sufrimiento. No, hermanos, yo no he dicho eso. Seríamos muy masoquistas. Y Pablo no nos está diciendo: alégrense de que estén sufriendo. No, no, no. Pablo no está diciendo eso. Él dice: alégrense a pesar del sufrimiento porque es la realidad de este mundo, pero en Cristo nosotros podemos encontrar la paz y el gozo que necesitamos. Es una cuestión de fe. Él se goza en su Señor. Lo que pasa es que nosotros solemos en este mundo gozarnos de muchas cosas o tener alegrías. Yo estoy alegre mientras todo esté marchando bien, mientras la familia esté bien, mientras mis hijos estén bien, mientras en la universidad todo marche hasta que pierda una materia. O hasta que los hijos se ponen rebeldes en casa. O hasta que la esposa, por alguna razón, o el esposo, sirven como emisarios de Satanás, como lo hizo Pedro. Ah, ¿creen que ustedes no pueden ser eso? Yo a veces he sido emisario de Satanás sin darme cuenta. No estoy diciendo que se posea a un cristiano. Estoy diciendo que Satanás puede engañar a un cristiano. Y puede convertirse en la persona de discordia de la casa. El que no genera armonía. Pero ni siquiera se está dando cuenta. Es como Satanás. Alguien dijo que Satanás es el mayor servidor de Dios, solo que él no lo sabe. ¿Quién es nuestra fuente de gozo y de paz? Hermanos, muchos de ustedes van a volver a su realidad hoy y mañana va a ser más real todavía. Van a volver al trabajo, van a tenerse que parar temprano, van a tener que hacer todas las actividades que tienen que hacer. Y si usted ha prestado atención y de verdad este retiro
ha podido ser útil para usted, usted tiene que irse con armas claras para enfrentar esa realidad. Y una de ellas es el gozo. Usted tiene que volver a recordar esas cosas. Cuando salga y vaya a coger Transmilenio y lo empuje, o cuando se baje del apartamento y vea que el carro tiene la llanta pinchada, o cuando usted vea que antes de salir tuvo una discusión con su esposa. Ahí usted debe recordar estas palabras del apóstol Pablo. Regocíjense. Una vez más os digo, regocijaos en el Señor. Una de las formas en las que los cristianos son librados de la desdicha y la ansiedad y la tristeza extrema, ¿saben cuál es? Es preocupándose por servir a los demás. El problema de la falta de gozo es porque estamos muy ensimismados, porque somos muy orgullosos y estamos pensando únicamente en nosotros. Y cuando solo hay lugar para nosotros, entonces no hay lugar para el gozo. Porque hay muchas cosas en Cristo que producen mucho gozo y una de ellas es servir a los demás. Creo que fue Martin Lloyd-Jones en 1938, creo porque no recuerdo bien los datos, pero hubo una guerra civil en España bastante fuerte. Ustedes saben que Martin Lloyd-Jones era un buen teólogo, pero también era médico de profesión. Así que él, haciendo un estudio después de esto, menciona algo como esto. Resulta que los sitios de psiquiatría estaban llenos, rebotados, porque la gente estaba sufriendo de problemas de conflictos. Su psiquis estaba siendo afectada y la gente estaba preocupada por todo. Y llegó un momento determinado donde ese problema civil, esa guerra civil los llevó a proteger a sus familias. A muchos civiles les tocó ir otra vez a la guerra, proteger a la mayor cantidad de personas posibles y los hospitales empezaron a desocuparse. ¿Sabe qué define él? Él dice que una guerra y el ocuparse de los otros terminó acabando con los problemas de psiquiatría de muchas personas. ¿Saben por qué? Porque se preocuparon en los demás. El versículo 5 nos deja ver claramente estas cosas. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6, por nada estén afanosos. ¿Saben por qué la gente se afana? ¿Por qué los cristianos viven afanados? Porque están más preocupados por mostrar a los demás quiénes son ellos que por mostrar a los demás bondad. Seguro hay personas aquí que están sufriendo de ansiedad seria y seguramente hay personas aquí que han tenido que ser medicados. Seguramente hay personas que han tenido que ir al psiquiatra y les han dicho no hay solución, no hay respuesta. Y uno como pastor a veces se siente inútil tratando de dar consejería a la luz de esto. Hay muchas personas buenas para dar consejerías acerca de esto, pero a veces no encontramos la solución. Esta no es la única, pero Pablo dice que puede ser una forma, porque cuando la gente se llena de ansiedad, dice el apóstol Pablo, normalmente está siempre mirando hacia él. Vuelvo a leer. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez les diré regocijaos. La bondad de ustedes sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracia sean dadas a conocer sus peticiones en acciones de gracias. Una de las formas, versículo 5, de alcanzar la verdadera dicha y que ésta sea constante, es esforzándonos en ser un medio de bendición para otros. Los servidores que están aquí ya han estado sirviendo. ¿Cómo se sienten hoy a pesar de estar tan cansados? ¿Satisfechos o no? No hay nada mejor que un cristiano vaya a su cama con la satisfacción del deber cumplido. Porque hemos hecho todo lo necesario para servir a los demás. No tenemos que ser superhombres, supermujeres, servirle a todo el mundo, porque a veces no alcanzamos a hacer todo esto. Pero Pablo sí nos dice que nuestra ansiedad por lo menos va a disminuir. Va a disminuir. La Reina Valera, por ejemplo, lo refleja como bondad. La Biblia de las Américas dice generosidad y está relacionada con la gentileza, la amabilidad, el buen trato y la comprensión cariñosa con otros hermanos. Miren, una forma maravillosa
de poder manejar la ansiedad, la preocupación, la falta de sueño, es siendo amables con los demás. Cariñosos, preocupados, con un deseo realmente ferviente por los demás. Algunos van a decir, pero pastor, yo hago eso con mis hijos, tengo 2, 3, aparte tengo un esposo. Y el esposo dice, yo tengo a mi esposa, a mis hijos, en el trabajo le sirvo a la gente. ¿Y ahora usted me va a poner más carga? Me va a llenar de más ansiedad. Ya me llené de ansiedad. No, hermanos, un cristiano gozoso prefiere sufrir la afrenta que generarla. Y eso lo hace estar gozoso porque lo hace estar en paz. No, mire, una de las cosas que últimamente he aprendido mucho es actuar con una limpia conciencia. Tratar en la medida de lo posible, porque no soy perfecto, pero trato en la medida de lo posible de actuar con limpia conciencia. De que delante del Señor y delante de los hombres uno pudiera estar tranquilo. Porque hermanos, si tu conciencia no está tranquila y está ansiosa, algo está pasando. Aquí los psicólogos me están mirando como mal, pero es lo que dice la Biblia. Porque esa persona que prefiere sufrir la afrenta que generarla, está interesado en el bien de los demás, no solo en su propio bien. Que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debiera de tener. Si él quiere tener un concepto alto, que lo tenga de los demás. Y uno dice, no, pero tampoco. Aparte que yo estoy sufriendo, entonces, más carga. Hermano, nuestra gentileza al servir a los demás debe darse en una actitud de indulgencia, siempre y cuando no comprometa un principio bíblico. De lo contrario, tenemos que ser indulgentes. Ojo, a no ser que comprometa un principio bíblico. Y para terminar esta última parte, no he terminado todavía, pero para terminar esto, ¿cuánto me falta, hermanos? Yo soy más malo con el tema del tiempo. ¿Cuánto? -5. ¿Por qué a los demás le dieron más? Muy bien. Entonces, rosca. Entonces, termino. La falta de gozo permanente en un hombre o una mujer que está unida a Cristo muchas veces proviene de la falta de interés por servir a otros y centrarse en él mismo. No estoy diciendo que sea siempre. Pablo tampoco lo dice, pero a veces es por eso. Lo natural de un hombre o una mujer que está unido a Cristo por el Evangelio, ¿qué es? Disfrutar de gozo permanente, que es provocado por Cristo, no por la esposa, no por el esposo, no por los hijos, no por los hermanos, no por los pastores, no por la economía, no por la salud, por Cristo. Porque ese impulso es el Señor. Y mire que el texto termina diciendo, versículo 6, porque Cristo está cerca. Es como si nos estuviera dando un anuncio. Venga, hermanos, somos salvos, sí. Pero ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor para que Cristo pueda decir, siervo fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Creo que era Sujel Michelén que decía que hay cristianos que pasan gateando y otros corriendo. Y hay muchos que pasamos gateando. Porque nos cuesta tanto servir a los demás. Los jóvenes de hoy quieren ser servidos todo el tiempo. Es más, usted les sirve y les da de todo y les queda debiendo. ¿Es en serio? Nunca están satisfechos con nada. ¿Y saben por qué? Porque nos falta enseñarles como padres a servir a los demás. Porque ellos no valoran lo que tienen. Y ahora no vamos con el cuentico, ay, cómete la comida porque los de África están muriendo de hambre, aunque es una realidad. Es enseñarles a tener una vida en este sentido. Así que todo cristiano que no es pastor tiene un llamado por medio de la vocación que recibió. Así que debido a los asuntos propios de su vocación y del reino, tendremos que padecer una ansiedad que es saludable. Y es real. Usted dirá, ¿una ansiedad saludable? Bueno, hermanos, resulta que estar ansioso todo el tiempo no es malo. Por ejemplo, si usted tiene un problema,
en el trabajo no entregó un trabajo bien y le dijeron que tiene una hora para corregirlo, ¿usted cómo va a estar? Deme más tiempo. No, usted está ansioso, quiere corregir esto rápido, entregarlo rápido, pero eso es bueno. Si en su casa usted es un hombre y tiene un problema con su esposa y hay una cosa que hay que solucionar y usted es un hombre demasiado pasivo, no sirve. Porque hay que solucionar el tema y eso hay que llenarlo de ansiedad. El estrés a veces es bueno en ese sentido. Pablo está diciendo es aquello que lo controla a uno. La idea aquí para hablar de eso es alguien que está siendo desgarrado. Es como un oso cogiendo su presa y desgarrando su carne. Esa idea aquí es de un hombre o una mujer que está todo el tiempo pensando, sufriendo, con dolor en su corazón como consecuencia de la ansiedad. Y con esto, hermanos, voy a terminar porque si no me quedo mucho más tiempo aquí. Primero, ¿cuántos de ustedes han sentido durante el día que estando todo bien, su familia está bien, usted tiene salud, el trabajo está marchando, las cosas en la iglesia están bien, pero llegan momentos en el día donde su corazón, tratando de engañarle, le dice, ¿por qué no te llenas de un poco de ansiedad? Y empieza uno a preocuparse y empieza a palpitar el corazón y empiezan a venir pensamientos a la mente y un montón de cosas extrañas. ¿No les ha pasado? Hermanos, cuando yo he notado eso últimamente he aprendido que mi corazón me engaña, así que lo que debo hacer es orar a Dios y pedirle, Señor, ayúdame, porque mi corazón me está tratando de engañar, corrige a mi corazón, exhorta a mi corazón, porque no tengo razón alguna para yo estar preocupado. Un problema, la ansiedad. Una solución, dice Pablo, orar en todo tiempo. Por versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien todo mediante oración y súplica con acciones de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Cada vez que usted tenga problemas de ansiedad, lo que tiene que hacer es orar. Y orar con fe. No es solo orar. Y ahora, hermano, se puede orar en cualquier lugar y en cualquier posición. Solo trate que en el carro, si va manejando, no cierre los ojos, pero ore. Así que hay un problema, la ansiedad. Hay una solución, la oración en todo tiempo. Y mucho más cortico, la fuente y el resultado del gozo y la paz, versículos 8 y 9. Hermanos, Pablo nos invita a pensar de esta manera. Todo en cuanto a la verdad que contrarresta la mentira debe ser tratado a través de decirle a nuestra mente y nuestro corazón que descansen en el Señor. ¿Recuerdan el texto del Salmo donde el salmista dice, alma mía, alaba a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre? Alma mía, alaba a Jehová y obtén de él todos sus beneficios. Es como si por la obra de Cristo, el creyente que ora tiene en Cristo la potestad de darle órdenes a su alma. En Cristo, ojo. Los justos son aquellos pensamientos que surgen de un entendimiento claro y justificados por la fe. Lo digno es la sinceridad del creyente en sus palabras y los hechos. Todo lo puro debido al ambiente de corrupción sexual que se movía es no dejarse llevar por la lujuria y los pensamientos de maldad. El problema cuando nos llenamos mucha ansiedad es porque empezamos a pensar muchas malas cosas y le damos rienda suelta a los pensamientos y no decimos nada. Es como piensa lo que quiera, mente loca. Y dejamos a la loca de la casa hacer lo que quiera. Pero no. Pablo está diciendo que no podemos hacer eso. Todo lo puro, todo lo santo, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es del amor, mediten en los actos del amor, mediten en lo bueno de la iglesia el domingo, mediten en la armonía de la casa cuando Dios se las da, mediten en los pastores que tienen y den gracias a Dios por eso, mediten por los hermanos que los sustentan en tiempos de sufrimiento y oran por ustedes, mediten en todo lo bueno.
si no, vamos a estar ansiosos todo el tiempo. Para terminar, versículo 9, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo tenía una autoridad que era espiritual y era ser apóstol y se le estaba dando una orden de parte de Dios porque ellos tenían al Espíritu Santo, pero ahora pasa a decirles que él tiene autoridad moral. Si yo, un hombre que he vivido las condiciones que he vivido en el Señor, en Cristo Jesús, no para proclamarme como el mejor, pero si yo he podido, ustedes pueden. Ustedes pueden. Un cristiano ansioso es un mal padre. Un cristiano ansioso es una mala madre. Un cristiano ansioso es un mal hijo. Un cristiano ansioso es un mal cristiano porque no toma buenas decisiones. Porque está siendo controlado por algo que lo domina. Recuerden que hay dos tipos de ansiedad, pero la ansiedad que nos domina es una ansiedad satánica. Esto no es de Dios. Y nosotros tenemos que tratar de alejarnos de eso. No se confundan con las personas que son pasivas y muy tranquilitas. Hay un dicho, ¿no? Usted lo conoce. Oh, líbrame de las aguas, de las turbulentas, yo me encargo. En serio, yo convivo con hijos, con mi esposa. Algunos son pasivos. No son como de pronto yo soy. Pero si nosotros juzgamos por la apariencia y no indagamos y no miramos los cambios que hay. Miren, hermanos, yo estudiando esto, a mí me da mucho descanso porque yo veo que incluso hay cristianos que están sufriendo de temas de psiquiatría cada vez más fuertes. Mujeres que terminan su proceso de gestación y vienen con un tema depresivo fuerte. Ya no saben entender cómo ser madres. Tienen 2 hijos cercanos y se les vuelve un complique y el matrimonio también. Jóvenes que van a la universidad no saben cómo manejar su situación con poder tener una postura clara en su cristianismo en medio de esta sociedad. Se llenan de ansiedad. Los padres que queremos que nuestros hijos se comporten como nosotros queremos, nos llenamos de ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Padre, gracias. Te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu bendito nombre. Y Dios, como alguien dijo, si nuestra visita por este mundo fuera solamente por comer y dormir, y fuera solamente este mundo lo que conociéramos de Él, y esa fuera nuestra existencia, seríamos los seres más miserables de esta tierra. Pero gracias a Dios que envió a Jesucristo nuestro Señor a morir por nuestros pecados. Y al Espíritu Santo quien plantó su obra de fe en nosotros y ahora nos santifica progresivamente con la promesa en gloria de que algún día Cristo regresará o nosotros iremos a Él. Para que ni la ansiedad, ni el miedo, ni la enfermedad, ni la preocupación, ni la duda, y ni nuestro pecado, Señor. Y nuestro pecado será nuestra lucha. Padre, gracias por este retiro, por los hermanos de verdad y gracia, por los pastores, los hermanos de Jesucristo, gracia eterna. Y por esta única iglesia, Señor, que tú has querido unir providencialmente para tu gloria y el beneficio de nuestras almas. Amén.